Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de luz y de esa energía vibrante que tanto nos caracteriza. Hoy, queridos amigos y amigas, vamos a embarcarnos en un viaje apasionante al corazón de una de las estrellas más deslumbrantes de nuestro panorama actual, la inigualable Demet Özdemir. Ya saben lo mucho que adoramos seguir cada uno de sus pasos, desde sus proyectos artísticos que nos dejan sin aliento, hasta esos destellos de su vida personal que, cuando llegan a nosotros, logran tocarnos el alma de una manera profunda y conmovedora. Y precisamente hoy vamos a desgranar un momento que, según los reportes y las sensaciones que emanaban de él, fue una auténtica montaña rusa de emociones para ella, un instante que logró que hasta la firme y radiante Demet dejara escapar unas lágrimas. ¿Se lo imaginan? Una sorpresa tan colosal, tan impactante, que la llevó hasta ese umbral de la emoción pura. Quédense conmigo hasta el final, porque vamos a desgranar hasta el último detalle, vamos a especular con ese toque de misterio que tanto nos gusta, y sobre todo, vamos a sentir esa conexión especial que hemos forjado con ella a través de su arte y de estos íntimos destellos de su vida privada. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta historia que promete ser inolvidable, les recuerdo, si aún no lo han hecho, hagan clic en ese botón rojo de suscribirse que ven aquí abajo y, muy importante, activen esa campanita que parece un pequeño faro, porque así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras emocionantes aventuras. Vamos allá, que la historia nos espera. Bueno, para empezar con este relato, pongámonos en el contexto adecuado. Demet Özdemir, esa mujer que ha logrado conquistar corazones no solo en su natal Turquía, sino que ha extendido su influjo a nivel internacional gracias a su talento innato, su carisma arrollador y esa dulzura intrínseca que irradia en cada uno de los personajes que interpreta. La hemos visto enamorarnos perdidamente en Erkencikus, hacernos soñar y reflexionar en Doğduğun Kaderindir, y seguir suspirando con cada nuevo proyecto que se presenta en su impecable trayectoria. Su vida, como la de tantas figuras públicas que brillan con luz propia, está, por naturaleza, bajo el escrutinio constante de los medios y del público. Sin embargo, es precisamente en ese escrutinio donde, a veces, emergen historias tan humanas y tan palpables que nos recuerdan que, detrás de la deslumbrante fama y el estrellato, existe una persona con sentimientos profundos, emociones complejas y una capacidad de amar y ser amada que nos conmueve a todos. Y este evento en particular, del que se habló y se especuló profusamente, gira en torno a una sorpresa. Pero no hablamos de cualquier sorpresa, no en absoluto. Estamos hablando de algo que se diseñó con una meticulosidad casi artesanal, algo que se gestó con la única y poderosa intención de evocar una respuesta emocional sumamente intensa, profunda y genuina. Según lo que trascendió en los medios turcos, con su agudeza característica para captar los matices de la vida de sus celebridades, y en el torbellino de las redes sociales, ese epicentro de la información instantánea, este acontecimiento tuvo lugar en el marco de una celebración que se antojaba especial. No se trataba, en apariencia, de un cumpleaños cualquiera, ni tampoco de un aniversario público en el sentido estricto de la palabra, sino de algo que parecía tener un significado mucho más íntimo y personal, aunque, como es lógico y deseable, estuvo rodeado de sus seres queridos, de ese círculo cercano que la nutre y la apoya, y quizás también de algunos amigos y colegas del medio que comparten su camino. Lo que se cuenta y se narra con un halo de romanticismo y admiración, es que esta sorpresa fue orquestada, con una delicadeza y un conocimiento profundo, por alguien muy especial en su vida. Alguien que conoce a la perfección sus gustos más recónditos, sus anhelos más profundos, sus sueños más preciados y, sobre todo, que tiene acceso directo a la esencia misma de su corazón. Y el objetivo no podría ser otro, era claro como el agua, verla radiante de felicidad, verla profundamente emocionada, y al parecer el objetivo se cumplió con creces, superando todas las expectativas. Intenten imaginar la escena, esa que tanto nos gusta recrear en nuestra mente. Demet, acostumbrada a ser el centro de atención, a desplegar su magnetismo en eventos multitudinarios, en alfombras rojas que destellan glamour, de repente se encuentra en una situación donde ella no es solo la protagonista, sino el epicentro absoluto de una manifestación de afecto, de cariño y de admiración que desborda todos los límites. Se dice, y los rumores se han tornado en hechos casi tangibles, que el evento fue planeado con una antelación considerable, semanas, quizás incluso meses de minuciosa planificación. No fue, ni de lejos, algo improvisado. Hubo un equipo detrás, opera. No en la sombra con un secretismo digno de las mejores tramas de espionaje, y una energía palpable, esa anticipación eléctrica que precede a una gran revelación, a un momento que cambiará la percepción.
Y cuando llegó el momento cumbre, cuando la cortina se descorrió y se desplegó la sorpresa en toda su magnitud, los ojos de Demet, esos ojos expresivos que tanto hemos admirado, se abrieron de par en par, reflejando una mezcla de incredulidad absoluta, de asombro que paraliza el tiempo y de repente de una comprensión vertiginosa de todo el esfuerzo, la dedicación y el amor que se había invertido en ese instante. Y es en ese preciso momento, en ese punto álgido de la emoción, donde aparecen las lágrimas. Pero atención, no son lágrimas de tristeza, por supuesto que no. Son esas lágrimas que, como pequeños ríos de cristal, brotan de forma espontánea cuando te sientes abrumado por la felicidad más pura, por el torrente de cariño recibido, por la profunda y conmovedora constatación de lo mucho que importas para ciertas personas en este vasto universo. Son lágrimas de gratitud inmensa, de una emoción cruda y genuina, de ese sentimiento sublime de que la vida, en su infinita generosidad, te ha regalado un momento de perfección absoluta, un instante digno de ser inmortalizado en la memoria. Los reportes, los testimonios y las imágenes que lograron filtrarse hablaban de una reacción extraordinariamente genuina, de una espontaneidad que, lejos de restar, añadió un encanto especial al momento, conquistando a todos los presentes y, por supuesto, a quienes tuvieron la fortuna de ver las imágenes que, como era de esperar, no tardaron ni un instante en viralizarse, extendiendo la emoción a miles, a millones de personas. Ahora llega la parte más intrigante y apasionante de nuestra investigación. ¿Qué pudo haber sido esta sorpresa que desarmó a la firme de Method de Mir? Aquí es donde la especulación entra en juego, y es precisamente ahí donde reside la diversión, ¿verdad? Imaginemos los escenarios posibles, las hipótesis que se desprenden de la información disponible. Podría haber sido un reencuentro largamente deseado, un anhelo profundo hecho realidad, con alguien muy importante en su vida que por avatares de la distancia o del tiempo se encontraba lejos. Imaginen de repente la aparición de un familiar querido, de un amigo de la infancia que guarda secretos y memorias compartidas, alguien a quien no veía desde hacía mucho tiempo y que representa una parte fundamental e insustituible de su historia. O quizás la sorpresa podría haber estado íntimamente ligada a un logro personal o profesional de gran envergadura, un hito que ella había estado persiguiendo con tenacidad incansable, y que sus seres queridos decidieron celebrar de una manera tan épica como emotiva. Piénsenlo, un reconocimiento oficial, una muestra de apoyo incondicional en un momento crucial de su carrera, un espaldarazo que le dijera, estamos contigo, y celebramos tu éxito como si fuera nuestro. Otra posibilidad fascinante que se nos presenta es que la sorpresa estuviera directamente relacionada con sus sueños, con esas aspiraciones que van más allá de lo profesional. Demet es conocida por ser una persona con una visión de futuro muy clara, con múltiples aspiraciones que abarcan diferentes esferas de la vida. Tal vez la sorpresa involucraba algo que ella siempre había anhelado hacer o tener, algo que trascendiera lo puramente material, un gesto que llegara directo al alma, que tocara la fibra más sensible de su ser. Podría haber sido la adquisición de una obra de arte única y personalizada, una iniciativa solidaria que apoyara una causa que le importa profundamente, o incluso, un viaje sorpresa a un destino exótico que siempre había soñado con explorar. Las posibilidades son tan infinitas como la propia imaginación cuando se trata de personas que saben cómo identificar y tocar el corazón de Demet Özdemir, ese corazón que late con tanta fuerza y pasión. Lo que sí es un hecho irrefutable, una certeza que trasciende las especulaciones, es que esta sorpresa fue meticulosamente diseñada para ser inolvidable. No se trataba, bajo ningún concepto, de un simple regalo físico por valioso que pudiera ser. Era una experiencia emocional completa, un compendio de sensaciones que se entrelazaban para crear un momento único. Se habla de una puesta en escena cuidadosamente orquestada, de detalles que demostraban un conocimiento profundo de Demet, de su personalidad intrincada, de sus gustos más íntimos y a menudo ocultos. Quizás hubo una selección musical que evocaba recuerdos especiales, quizás se proyectaron mensajes de vídeo de personas queridas que por diversas razones no pudieron estar presentes, quizás la decoración misma recreaba un escenario de un recuerdo particularmente feliz o significativo. Todo esto, sumado en una alquimia perfecta, es lo que conduce a ese punto de éxtasis emocional, a ese umbral donde la emoción desborda y las lágrimas se convierten en la única forma de expresión. Los que tuvieron el privilegio de estar presentes, aquellos testigos directos de este acontecimiento, describieron la escena como conmovedora hasta la médula. Ver a Demet, esa estrella que en pantalla se muestra tan fuerte, tan segura, tan poderosa, en un momento de vulnerabilidad desarmante, conmovida hasta las lágrimas, nos hace sentir una conexión aún más profunda con ella, una empatía que trasciende la pantalla.
Nos recuerda, de la manera más hermosa posible, que todos somos seres humanos, con nuestras propias fragilidades y nuestras capacidades infinitas de reaccionar ante las muestras de amor, ante las sorpresas bien intencionadas. Y para nosotros, como sus fieles seguidores, como su comunidad de fans, verla así, en ese estado de pura emoción, es una confirmación de que su corazón es tan vasto y tan hermoso como su talento artístico. Es como si esa misma emoción que ella es capaz de transmitirnos con maestría en cada una de sus actuaciones, nos la devolviera multiplicada en ese instante de felicidad pura y desinhibida. Las redes sociales, como era de esperar, estallaron en un frenesí de actividad. Los fans, esos incondicionales que la siguen a cada paso, se volcaron a compartir sus impresiones, a enviar mensajes de cariño y de apoyo, a celebrar con ella ese momento de gozo. Se generó un debate fascinante e enriquecedor sobre cuál pudo haber sido exactamente la sorpresa que desató tal torrente emocional, y eso, para un canal como el nuestro, que se nutre de la interacción y de la conexión con ustedes, es oro puro. Porque nos permite dialogar, escuchar sus teorías, sus deducciones, y sentir la fuerza de esa comunidad que hemos construido juntos, ladrillo a ladrillo, comentario a comentario. A veces las sorpresas más grandes no son las que se ven con los ojos, sino las que se sienten con el corazón. Y este, sin lugar a dudas, fue uno de esos momentos que marcan la vida, que dejan una huella imborrable. Es importante destacar y subrayar con énfasis, que aunque los detalles exactos de la sorpresa en sí misma a veces se mantienen en la esfera de lo privado, lo que sí se hizo público, y lo que resonó con fuerza, fue la reacción de Demet. Y esa reacción fue pura, auténtica, contagiosa y profundamente conmovedora. Para quienes nos dedicamos a seguir el apasionante mundo del entretenimiento, estos momentos son de un valor incalculable. No solo por el glamour que envuelve a las estrellas, o por la fascinación que ejerce la fama, sino por las historias humanas, las anécdotas íntimas que se tejen detrás de las cámaras, lejos del brillo artificial de los focos. Y la historia de Demet Özdemir, llorando de emoción ante una sorpresa cuidadosamente orquestada, es una de esas historias que nos invitan a reflexionar, a detenernos y a pensar en la importancia fundamental de las relaciones humanas, del valor insustituible del cariño genuino, y de cómo un gesto bien pensado, ejecutado con amor, puede iluminar la vida de alguien de una manera que pocas cosas pueden igualar. Quizás algunos de ustedes, al ver las imágenes que circularon, al leer las noticias que se publicaron, sintieron esa misma emoción que embargó a Demet. Quizás les recordó a una sorpresa inolvidable que ustedes mismos vivieron, o a un gesto así de hermoso que tuvieron el privilegio de regalarle a alguien especial. Porque al final de cuentas, todos hemos experimentado esa sensación mágica de ser sorprendidos de una manera tan hermosa, tan inesperada, que las palabras sobran, que la razón se diluye, y solo queda la emoción pura y desbordante. Y eso, esa capacidad de sentir profundo, de emocionarnos, de ser humanos en nuestra esencia más vulnerable, es precisamente lo que nos conecta a todos, lo que nos hace seres únicos y a la vez idénticos en nuestras emociones más básicas. Esta sorpresa, además de todo lo expuesto, subraya de manera contundente la importancia vital de tener personas a nuestro alrededor que nos conocen tan profundamente, que entienden las complejidades de nuestro ser. Personas que saben que nos mueve, que nos hace sonreír hasta el alma, y que nos puede hacer llorar de alegría, de pura felicidad. Demet, rodeada de esas almas gemelas, de ese círculo selecto que la comprende, vivió un momento que, sin duda alguna, atesorará para siempre en lo más profundo de su corazón. Y nosotros, a través de las noticias filtradas, y de la forma en que ella, a pesar de su natural discreción, decidió compartir esa emoción desbordante, nos sentimos parte de esa celebración, partícipes de ese instante de dicha. Bueno, y hasta aquí, queridos amigos y amigas, hemos desgranado cada uno de los detalles de esta emotiva y conmovedora sorpresa que logró arrancar lágrimas de felicidad a nuestra querida Demet Özdemir. Ha sido un viaje fascinante a través de la emoción humana, ¿verdad? Hemos especulado con entusiasmo, hemos imaginado escenarios posibles, y sobre todo, hemos sentido la poderosa fuerza de las emociones humanas y el impacto transformador de las sorpresas bien intencionadas. Recuerden, la vida está tejida de momentos así, de instantes fugaces que nos tocan el alma, que nos conmueven hasta la médula y que nos recuerdan, una y otra vez, lo afortunados que somos de tener personas especiales que caminan a nuestro lado. Ha sido un placer enorme, un verdadero privilegio compartir esta historia tan conmovedora con ustedes hoy. Espero de corazón que les haya gustado tanto como a mí me ha fascinado investigarla y contarla. Ahora, llega el momento más esperado, donde la voz la tienen ustedes. Me encantaría saber qué piensan al respecto. ¿Cuál creen que pudo haber sido esa sorpresa tan especial que logró desbordar la emoción de Demet?
¿Han vivido alguna experiencia similar, alguna sorpresa que los haya hecho llorar de pura emoción? Déjenme sus comentarios aquí abajo, en esa sección que se ha convertido en nuestro propio foro de debate y conexión. Estoy deseando leerlos y responderles. Y si han disfrutado de este vídeo, si les ha parecido interesante y les ha tocado el corazón, no olviden, por favor, darle a ese botón de me gusta, que tanto nos ayuda y nos motiva a seguir creando contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos, con su familia, con todas aquellas personas que admiran a Demet Özdemir o que simplemente disfrutan de buenas historias, de relatos que nos hacen sentir vivos y conectados. Y por supuesto, si aún no se han suscrito a nuestro canal, este es, sin duda alguna, el momento perfecto para hacerlo. Hagan clic en ese botón rojo de suscribirse y, muy importante, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos nuestros próximos vídeos, porque tenemos un montón de contenido increíble preparado para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes, más análisis profundos y, por supuesto, mucho más del mundo que tanto amamos. Un abrazo enorme, lleno de energía positiva y buena vibra, a todos y cada uno de ustedes.